Las noches eran peores que el día y cada noche era mucha disociación y preguntas existenciales muy fuertes que me hacían cuestionarme mi existencia, la vida, todo. Vamos a comenzar este primer capítulo con la primera fase de este método, que es la A de abrirse, y te voy a contar por qué tenemos esta primera fase aquí y qué mejor que contártelo con mi propia historia. Voy a empezar por el principio, me voy a ir muy atrás, voy a ir directa al suceso, a qué es lo que ocurrió y cuál fue ese despertar en mí y por qué te estoy diciendo la importancia que es la A de abrirse, que es el primer paso. Si eres una persona que te cuesta mostrar tu dolor, mostrar tus emociones, que no permites ante los demás hacerte vulnerable, este vídeo es para ti y te voy a explicar por qué es importante que esas armaduras que tenemos muchas veces las aflojemos, aunque nos cueste un poquito, y tenemos que abrirnos para que esas emociones no se estanquen y puedas permitirte a ti, sobre todo, no para mostrar nada externamente, sino permitirte tú de que esas emociones salgan de alguna manera y puedas liberarlas, puedas liberar ese dolor que puedas tener de cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea. Siempre tenemos que abrirnos y liberar esas emociones. Y te voy a contar por qué es tan importante. En mi caso, tenía 15 años cuando fue ese momento de oscuridad, el peor momento que yo he pasado en mi vida. Pero doy gracias a esa oscuridad que yo viví. Mi alma pudo transformar, aunque fue una transición muy larga. Es un aprender constante. Muchos años me ha costado llegar a donde estoy ahora mismo porque he tenido resistencias, he tenido mucha lucha mental y por eso quiero ayudarte a salir de cualquier caos mental que puedas tener, porque sé lo que es estar ahí. A mis 15 años yo me fui un día de noviembre, me fui al instituto. Mi hermana, que tenía 9 años, se fue al colegio y me entero cuando llego a casa de que mi madre está con mi hermana y mi padre en el hospital porque mi hermana se había puesto malita. Fue a recogerla mi madre, llamaron a una ambulancia, en la ambulancia le dio una embolia y tenía que estar en observación para ver haciéndole pruebas para ver qué era lo que pasaba. Sin desarrollarte mucho la historia del hospital, porque fue también como un shock para mí todo lo que viví. Y después de pensar que ella se iba a recuperar, porque hubo un momento en que ella ya estaba en planta, se le quedó el lado, si no recuerdo mal, el lado izquierdo del cuerpo paralizado. Ella ya iba a ir al día siguiente a rehabilitación, estaba con una pelota haciendo ejercicios. Tenía movilidad reducida en esa zona, pero estaba poco a poco haciendo ese esfuerzo por recuperarse. Pero le fueron a hacer una prueba esa noche y a partir de esa misma noche empezó a ponerse peor. La bajaron a la UCI y en 10 días falleció. Para mí fue un shock tremendo. Imaginaros un cambio de vida brutal. Todo lo que era mi vida cambió. Para una niña de 15 años, solamente con que os imaginéis el panorama que era para mis padres, el cómo fue. La situación que yo tenía en casa era bastante complicada y yo lo que hice fue no permitirme el dolor. Lloré mucho, pero tampoco me permitía estar mal delante de nadie. Yo lo único que hacía era llegar a casa e intentar que mis padres estuviesen lo mejor posible. Incluso, yo no podía, había como una barrera, no podía hablar con ellos. Entonces yo escribía cartas para que ellos estuviesen bien. Ya los cumpleaños se dejaron de celebrar. Es como que todo se dejó de hacer y yo les quería hacer ver a mis padres que una fortaleza, ¿no? Y decirles, tenéis otra hija, no se acaba la vida para vosotros, ha pasado esto, pero tenemos que seguir adelante. Entonces con 15 años yo ya es como que
maduré de golpe, tuve que ser como esa persona adulta que se hace responsable y es como que se responsabiliza, ¿no?, de lo que ha pasado y no se permite el dolor. Yo lo único que quería era estar fuera de casa porque estaba mejor, yo me iba con mis amigos por ahí, risas, jiji, jaja, o sea, aparentemente para el exterior era como que yo estaba muy bien, pese a lo que el suceso fuerte que yo había vivido. A los 2 años de que esto pasase y de hacer como que nada pasaba, estaba con mis amigos en la calle y de repente empecé a ver la vida de otra manera. Es como esa disociación que tienes cuando te da un ataque de ansiedad. Me dio un ataque de ansiedad, el cuerpo no paraba de temblar, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Veía todo como si fuese un sueño. Claro, ¿esto qué fue? Yo acabé en el hospital. Me medicaron, ataque de ansiedad, para tu casa, ya me encontré genial. ¿Y esto por qué pasa? Porque después de 2 años mi cuerpo había estado guardando y aguantando tantas emociones fuertes que tenían que salir, que no me permití, que al final el cuerpo habló y explotó. Todas esas emociones salieron a través de la ansiedad. Por eso siempre la ansiedad tiene un origen, son esas emociones hablando a través del cuerpo. Por eso la ansiedad no es cualquier cosa, no es un tema que se deba dejar pasar, porque entonces ahí es que algo está ocurriendo, algo está pasando y tenemos que empezar a tratarlo. Si no quieres que vaya a peor, porque al final el cuerpo va somatizando. A partir de ahí, mi vida volvió a cambiar. Fue un antes y un después. Yo no me sentía con la misma fuerza, es como que ese ataque de ansiedad me había debilitado realmente, yo no tenía la misma fortaleza, el mismo carácter. Es con el paso del tiempo, porque no fuese el primer ataque de ansiedad, pero después fueron dándome más ataques de ansiedad. Incluso mi madre tenía que llamar al médico, vino un médico a casa, que yo siempre mi cuerpo reaccionaba temblando, que no podía dejar de parar, como cuando tienes frío. Llorar, sin poder parar de temblar ni de llorar, sin saber por qué. Yo no sabía por qué me pasaba eso, porque me pasaba de repente, en cualquier momento me podía pasar. Y yo en ese momento no lo entendía, esto lo entiendes pasados unos años. Es curioso ver también como cuando te pasan estas cosas te vas encontrando, bueno, yo por lo menos en mi camino me he encontrado incluso con médicos que me aconsejaban terapias alternativas. El médico que en este caso vino cuando yo tenía 17 años, que vino a casa, estuvo haciendo una serie de preguntas y yo le decía, no, de verdad es que no sé qué es lo que me pasa, porque yo me encuentro bien, yo estoy bien y no sé por qué mi cuerpo empieza a temblar y a llorar. Claro, no sabes. Y bueno, esta persona me aconsejó, este doctor me aconsejó, cuando me fuese a dormir, que todos los sueños que yo tuviese, escribiese y apuntase qué era lo que soñaba, como para poder entender, porque a través de los sueños teníamos pistas y así podía entender un poquito qué es lo que me pasaba. Perdona, un médico diciéndome que apunte mis sueños. De hecho, yo he estado muy conectada siempre con el mundo onírico y incluso he tenido sueños premonitorios. Yo antes de que pasase esto soñé que iba por una calle donde vivían mis abuelos, íbamos por una calle mi hermana y yo, íbamos corriendo porque nos iban persiguiendo unos chicos y empezaron a tirar cuchillos. A mí no me daba ninguno, había muchos cuchillos lanzando y a mi hermana se le clavaron como muchos cuchillos en la cabeza. Y yo la miraba y le decía, ¿estás bien? Porque ni sangraba ni nada, solamente tenía los cuchillos clavados en la cabeza. Y me decía, no, yo estoy bien. Y digo, pues estás bien, pues ya está. Y nos fuimos tan normal. Y claro, ¿qué es lo que tuvo ella? Una encefalitis, un virus que se le instaló en el cerebro. Pero yo en aquel entonces no tenía la conciencia ni, quién iba a pensar que algo le podía suceder. Es curioso que este médico me aconsejase el apuntar mis sueños.
me compré, bueno, ya ahí ya empecé a investigar muchísimo, empecé a investigar el tema de los sueños, me compré un libro de sueños, que lo tengo por aquí atrás, que es súper gordo, es como un diccionario de los sueños. Luego empecé a comprarme un libro que es de experiencias cercanas a la muerte, de vida después de la vida, que es también son hechos reales, ¿no? Que se cogen, es un libro escrito por un doctor de hechos reales, de experiencias cercanas a la muerte, que viene plasmado ahí. Ese libro me ayudó muchísimo a entender, porque yo lo único que quería entender era el proceso de la muerte. Mentalmente me afectó mucho. A partir de ese ataque de ansiedad, fueron muchos más. Las noches eran peores que el día y cada noche era mucha disociación y preguntas existenciales muy fuertes que me hacían cuestionarme mi existencia, la vida, todo. Eran preguntas tales como: yo por qué estoy en este cuerpo y estoy viendo ahora mismo desde aquí y no estoy en el tuyo. Lo que le ha pasado a mi hermana podría pasarme a mí perfectamente. No estamos nadie a salvo. Es como que yo siempre había pensado que la muerte solamente eran para las personas mayores, pues es una ley de vida, que tú naces, creces, mueres. Ahí aceptaba, yo aceptaba la vida así. Pero no podía aceptar que una persona pequeña, menos con 9 años, hubiese fallecido. Entonces como que te das de narices, ¿no?, con la realidad, y ya tu perspectiva cambia directamente, y más siendo una niña, que me pasó con 15 años, que es cuando te estás formando. Es como ese wow, te das contra la realidad de una forma muy brusca. Lo que al final pasó fue un estrés postraumático. Intenté ir a psicólogos, intenté hacer un montón de terapias, no me sirvió nada. Por eso es tan importante el saber a quién acudimos, el que realmente sintamos que nos pueden ayudar, y de una primera sesión ya simplemente cómo te sientes con esa persona. Si sientes que ha despertado algo en ti realmente y que te va a ayudar y te va a servir o no. En la primera sesión ya ahí lo tienes que discernir, y si no te vale, lo siento mucho, pero no me puedes ayudar. Y como yo, cada vez que cuando me daba el ataque de ansiedad estaba fatal, pero luego yo me sentía bien, siempre me sentía bien. Entonces, bueno, lo iba dejando pasar, hacía como que no pasaba nada. Yo tenía estas preguntas existenciales cada noche. Soñaba con mi hermana durante 10 años con ella, hasta que se fue, y sueños que no eran sueños, que eran encuentros. Luego también tenía un gatito, mi gato Coco. Cada noche, cuando empezaba a quedarme dormida, y venía a ponerse aquí, en la zona del pecho, y ronear, un roneo que me hacía vibrar todo el cuerpo. Y era como un imán, no me lo podía despegar. Y lo echaba porque, claro, no me dejaba dormir, porque mientras lo tenía aquí roneando, estaba frotándose su cabeza con mi barbilla. Y me lo quitaba, estaba 5 minutos y otra vez volvía. Y al final, bueno, pues lo dejaba y aprendí a dormir boca arriba con mi gato aquí roneando casi toda la noche. Este gato era un gato sanador, porque yo creo que él me liberaba mucho y me daba calma. Te cuento todo esto, esto es el principio, te cuento todo esto para que veas lo importante que es el abrirse, que sin esta fase no puede existir la evolución o el reconocimiento de esa emoción para poder liberarla, y que finalmente no puedes sanar si no te permites sentir. Yo todo lo quería hablar, lo quería entender a través de la lógica, a través de la mente. Hay muchas situaciones y sobre todo temas muy complejos que tienes que estar muy abierto, con mucha conciencia y maduro a nivel mental y a nivel existencial, para entender realmente o sentir lo que es la existencia
y la muerte. Es como la unión de esos planos y lo que hay más allá. La mente no lo puede llegar a comprender porque tenemos ese velo del olvido. Entonces simplemente tenemos que dejarnos sentir. Abrirse es dejar de pelear con la realidad y decir, esto es lo que hay y esto es lo que siento. Si tú hoy sientes que el pecho te oprime, que estás intentando mantener la puerta cerrada a mucha presión, abrirse es la llave que quita el peso de tus hombros.